¿Sabían ustedes que un golpe, una buena fiebre o incluso algunas situaciones diferentes que vamos a mencionar ahora a través de esta conversación podrían provocarnos convulsiones? ¿Sabemos cómo manejar una situación como esta? Bueno, hoy vamos a tratar esto con nuestro amigo, el doctor Jorge Spitaleta. Doctor, un placer como siempre tenerlo aquí. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, buenos días. Doctor, primero quizá para ubicarnos, explíquenos bien qué es una convulsión. Ok, una convulsión, normalmente el cerebro trabaja por electricidad. Entonces, una convulsión es precisamente una desorganización de esa electricidad cerebral que puede producir alteraciones, bien sea de movimientos, que es lo más conocido. O sea, normalmente cuando vemos un paciente convulsionar, siempre nos imaginamos que el paciente empieza a mover las manos, las piernas, a tener alteración del estado de conciencia y otras cosas, pero hay otras convulsiones que también son igual, convulsiones como tal, y se pueden demostrar a través de estudios que es un electroencefalograma que se llaman de ausencia, donde el paciente no se mueve, básicamente se queda como estacionado, como quieto, como que pierde contacto con la realidad, pero no hay ningún movimiento evidente que podamos ver. Antes de detallar de lleno cada una de las situaciones o los síntomas que podrían llevarnos a que la persona, nosotros o alguien está padeciendo de una convulsión, de repente hay gente que dice, bueno, yo no distingo entre una convulsión y, por ejemplo, un ataque de epilepsia. Realmente es lo mismo, o sea, la epilepsia como tal es una enfermedad que causa crisis convulsiva o que da crisis convulsiva. O sea, esa crisis es una convulsión de un epiléptico. Exactamente. Ah, ok, entonces, yo creo que eso nos genera dudas. Sí, la epilepsia, digamos, es un nombre, una enfermedad que se puede diagnosticar claramente como que causa crisis convulsivas. Hay cosas que no son epilepsias que pueden causar crisis convulsivas. Como bien dijiste, un paciente que tiene un trauma severo de cráneo puede presentar crisis convulsivas sin que eso determine que va a tener una epilepsia o que va a continuar convulsionando en el resto de su vida. Por ejemplo, ahora que estábamos viendo ese video, ¿verdad? O cuando uno se imagina a una persona convulsionando, imagínense una película o algo que hayan visto de alguien con un ataque de epilepsia, que hay movimientos bastante bruscos. ¿Siempre va a ser así una convulsión o pudiera haber una convulsión que pase casi desapercibida? No siempre va a ser así. De hecho, las más llamativas, las que llamamos de gran mal, son las que se ven que el paciente se está moviendo por completo, que tiene alteración del estado de conciencia, pero puede ser que el paciente uno lo vea como ido, como simplemente que no está en contacto con usted, perdido, como perdido, y es una crisis de ausencia. O sea, y hay tratamientos diferentes para las crisis convulsivas que se mueven y para las crisis convulsivas de estas que son de ausencia. Inclusive las convulsiones podemos dividirlas también porque hay convulsiones que son focales, entonces puede uno solo tener movimientos anómalos de una mano, de una pierna. ¡Qué curioso! O las generalizadas, que entonces sí hay movimientos generalizados de todo el cuerpo. Revisemos entonces, aquí tenemos un cuadro de sus síntomas. Usted hablaba confusión temporal. Sí, o sea, normalmente casi todos los pacientes que tienen una crisis convulsiva van a tener alteración del estado de conciencia. ¿En esa confusión se pierde la conciencia o es como desubicados? Al principio, algunos tipos de epilepsia tienen algo que se llama como aura, que es precisamente que el paciente sabe que va a convulsionar, siente a veces algunos olores o tiene ese estado de confusión previa. De hecho, hay sí un grupo que el paciente sabe cuándo va a iniciar una convulsión. Bueno, usted mencionó ya los episodios de ausencia, ¿verdad? Es un tipo de convulsión que simplemente no vemos nada, no vemos movimientos. Correcto. Y el paciente se queda como dormido perfectamente. Los movimientos espasmódicos de brazos y piernas, esa es la convulsión, la crisis que vemos generalizada, pero también puede ser solo, como se ve aquí, de un brazo. Solo de una extremidad. Y es una crisis focal y es una convulsión y hay que tratarla como tal. Lo que había mencionado también, ¿verdad? Conocimiento, conciencia, que sí la pierden completamente. Este déjà vu, que tal vez es lo más típico de ahí, de trastornos psíquicos más allá, es como la sensación y algunas personas de haber vivido algo, en algún grupo de pacientes eso se considera como una crisis convulsiva, eso de que uno siente como que ya pasó por ahí, sí, que pasó algo en algún grupo de pacientes, sí. Se puede convulsionar y obviamente los síntomas varían, es un gran número, las convulsiones que todos conocemos, que las convulsiones febriles, que son las más comunes, creo, para el común denominador, ¿verdad? Exactamente, sí. Son en niños de 6 a 5 años, no son más allá de eso, probablemente es por inmadurez y es por el cambio de temperatura. Normalmente igual se pueden dividir en dos grandes grupos, las de corta duración, que son de menos de 15 minutos, las de larga duración.
normalmente paran solas, normalmente se dan cuando la temperatura empieza a subir, no es cuando tiene 40 de temperatura, sí. Es cuando la temperatura empieza a cambiar y sube por arriba de 38, 38 y medio, que la persona o el niño presenta una crisis convulsiva. Doctor, vamos a ver algunos videos para que usted nos cuente un poquito, ¿verdad?, a qué se debe o cómo se está presentando. Por ejemplo, esta señora que está ahí en piso, ¿ahí qué está pasando? Precisamente, eso es una crisis convulsiva que vemos generalizada porque vemos movimientos de piernas, correcto, brazos, alteración del estado de conciencia. Uno de los errores que a veces tendemos a cometer es intentar tomar o evitar que se mueva. Lo que tenemos que hacer cuando vemos esto... Ay, así es como empieza. ¿Sí? ¿Esto empieza de un solo o es progresivo? No, una crisis puede empezar de un solo. Hay un grupo de pacientes que puede tener, como les decía Laura, pero empieza de un solo. De una. Y precisamente esto que está haciendo es lo que debemos hacer. Evitar que la persona se golpee, ponerla en una superficie cómoda, evitar que se pueda hacer daño, nunca introducir objetos en la boca. Nunca. Eso le iba a preguntar, porque mucha gente tiene miedo, digamos, cuando se introduce algo en la boca, que la lengua incluso se vaya, ¿verdad?, como para adentro y ahogarse. Ok, normalmente los pacientes logran, si los ponemos en una posición adecuada, logran respirar, no se van a ahogar con su propia lengua. Una vez pasa el episodio convulsivo, no hay ningún problema. Más bien, cuando introducimos objetos, puede que por la presión que está ejerciendo la mandíbula, fracture, quiebre el objeto y más bien ese objeto sí sea el que nos produzca una obstrucción de la vía aérea. Entonces, se vaya para allá, digamos. Exactamente, entonces no debemos evitar. Lo único que tenemos que hacer cuando una persona está convulsionando realmente es ponerla en una superficie donde no se pueda golpear, boca arriba, proteger la cabeza porque puede estar empezando a moverse, entonces ponerle algo debajo de la cabeza para que no se golpee la cabeza y obviamente retirar todos. Normalmente ceden, hay sí crisis convulsivas ¿Cuánto largas. dura una crisis más o menos? Normalmente deberían durar menos de 5 minutos, pero hay crisis, hay estatus, algo que se llama estatus epiléptico, que son convulsiones que no paran por un largo periodo de tiempo o que entre una y otra no hay la recuperación completa del estado de conciencia. Entonces ya eso es todavía más grave, ocupa muchísimo más tratamiento. Qué susto. Vamos a ver otras imágenes ahora, doctor. Cuando usted habló de 5 minutos, 5 minutos es una eternidad. Vean este bebé. Probablemente esto es una convulsión febril. Febril. No sirve de nada en ese momento bañarlo. Vea, y ahí lo pusieron primero de lado, doctor. Siempre habría que hacerlo como lo están haciendo en este momento. Si la persona acaba de comer o ingerir alimentos, la posición de seguridad para evitar que se vayan alimentos que ya tragamos nuevamente, o sea, que broncoaspiremos, probablemente la mejor posición es ponerlo de lado, precisamente por si vomita, salga, lo expulse, protegerle, como ven ahí, la cabeza, le pusieron un pañito ahí abajo para que no se golpee más la cabeza y esperar que pase. En este momento no sirve bañarlo, no sirve darle nada, hay que esperar que paren. Normalmente las convulsiones febriles se tratan solo la convulsión y rara vez hay que dar tratamiento continuo o profiláctico después de esto. Hay que esperar que él termine, digamos, ¿verdad?, la convulsión, la crisis, para ya, digamos, de mantenernos ahora. Cuando alguien tuvo una crisis, hay que ir, doctor, ¿a dónde estábamos? Ya yo me perdí, a este. Hay que ir, doctor, al hospital cuando nuestro bebé o una persona adulta tuvo una crisis de convulsión, necesariamente hay que ir a atenderlo. Definitivamente, si es un bebé, pues sí hay que ver, sobre todo porque hay que diagnosticar. La fiebre, que es la causa más frecuente, es una causa probablemente de una infección. Tenemos que ver dónde tiene la infección y darle tratamiento a esta infección. En los adultos, normalmente lo que pasa es que si yo ya sé que soy epiléptico, pueden haber crisis intercurrentes sin que eso necesite o amerite nuevo tratamiento. Si es una crisis de novo, definitivamente alguien que nunca ha convulsionado tiene que ir inmediatamente, llevarlo inmediatamente si presenta una crisis convulsiva al hospital, porque hay que diagnosticar cuál es la causa de la convulsión. Exacto, cuando hablamos de causas de convulsión, ¿hay personas que van a tener tratamiento de por vida por convulsiones o simplemente son algunas que se dan por ciertos casos en episodios? La epilepsia es la enfermedad, bueno, tiene razón, tiene tratamiento de por vida. Estos pacientes pueden hacer crisis intercurrentes sin que ameriten llevarlos al hospital, porque pueden hacer una crisis ocasional y no pasa nada.
Si un paciente con epilepsia tiene crisis persistentes, ¿ahí qué hay estamos que viendo, llevarlo. Doc? Precisamente es una crisis tónico-clónica, evitar que se golpee, evitar que se haga daño, quitarle cualquier cosa que le pueda hacer daño y ponerlo en una superficie como vemos, alejar cualquier cosa con lo que se pueda hacer daño. Y ese banco, Si lo ponemos de lado es precisamente si el paciente estaba ingiriendo alimentos porque puede vomitar durante el episodio convulsivo y podemos tener más complicaciones como una broncoaspiración. Entonces se pone en esa posición que se llama posición de seguridad para evitar que la persona se atragante. Doctor, muchísimas gracias. Yo no sé si muchísima gente, en mi caso, yo he tenido la oportunidad de estar con 2 personas convulsionando y efectivamente uno tiene que saber qué hacer para poder apoyar y no, ¿verdad?, contrarrestar en la situación. Doctor, muchas gracias por toda esta información. Con gusto. Que pase feliz día, ¿no? Igual. Continuamos.